En el otoño de 1989, en el noroeste del estado de Washington, el frío llegó temprano. Los caminos rurales estaban desiertos, una espesa niebla cubría los campos, y el olor a leña flotaba entre los tejados. En medio de aquel paisaje tranquilo, una joven de 18 años llamada Mandy Stavik comenzaba una tarde que parecía tan normal como cualquier otra. Llevaba puestas sus zapatillas nuevas, enganchó su Walkman al cinturón, se colocó los auriculares y junto a su pastor alemán Kira, inició su recorrido habitual de 3 millas. Kira corría a su lado moviendo el cuerpo al mismo ritmo, jadeando con energía. En el camino que llevaba hacia el río South Fork Nooksack, Mandy saludó a un vecino que pasaba y su hermano menor de 13 años también la vio de regreso a apenas un cuarto de milla, de casa a una distancia insignificante para Mandy, que era una socorrista certificada. Mandy era el retrato de la juventud brillante, animadora, jugadora de baloncesto y atleta de pista. Fuerte, segura de sí misma y querida por todo el pequeño pueblo. Pero aquella tarde todo cambió. Cuando la niebla empezó a espesarse, Kira regresó sola, empapada, cubierta de barro, jadeando y claramente alterada. La puerta se abrió, pero Mandy no venía con ella. Desde ese instante, una nueva palabra se añadió a todas las que solían describir la desaparecida. El pequeño pueblo se llamaba Acme, escondido entre los bosques del estado de Washington. La población era escasa. Las casas estaban dispersas entre los pinos. Los caminos de tierra llevaban a callejones sin salida, y el ruido de los camiones madereros resonaba por el valle. Era un lugar casi apartado del mundo, tranquilo, hermoso y algo salvaje. La casa de la madre de Mandy, Mary Stavik, se encontraba al final de Clipper Road. Detrás, un bosque sin fin. Delante, un arroyo que cruzaba una granja de más de 22 acres. Era una casa blanca de 2 pisos con establo y una pequeña cascada detrás del jardín. Tan pintoresca que incluso vista desde Google Earth, parecía una fotografía artística. Pero lo más importante era esto, estaba en medio de la nada. Desde la ventana de la cocina se veía solo bosque. Desde el baño también solo bosque. Las familias de Acme habían vivido allí por generaciones. Se llamaban parientes aunque no compartieran sangre. Los hijos de unos crecían junto a los de otros. Era una comunidad pequeña, unida y de profunda confianza. Y en ese mundo sereno, Mandy era su orgullo. Llegó a Acme cuando tenía 12 años. Se adaptó con rapidez, siempre amable, siempre con una sonrisa luminosa. Tenía el cabello rubio, los ojos marrones profundos, y la presencia de alguien nacida para lograr todo lo que se propusiera. Pero el 24 de noviembre de 1989, un día después del Día de Acción de Gracias, desapareció. En un pueblo donde todos se conocían, aquello no solo causó preocupación, fue como una pesadilla cayendo sobre el lugar que creían más seguro del mundo. Todo Acme contuvo el aliento. Solo había una cosa cierta: el perro había regresado. Mandy no. Todo comenzó con una serie de llamadas desesperadas. «¿Mandy está contigo?», preguntaba su madre Mary Stavik una y otra vez. Cuando todas las respuestas fueron no, la ansiedad se transformó en acción. Sus amigos salieron en coche para buscarla. Los vecinos tomaron linternas y recorrieron los caminos cubiertos de niebla. La policía llamó a cada puerta a lo largo de Strand Road, el último lugar donde se había visto a Mandy. Esa misma noche, el pequeño pueblo se convirtió en una zona de búsqueda de emergencia. Llegaron equipos de rescate. Aviones de la patrulla de aduanas sobrevolaron el río. Perros rastreadores siguieron las huellas a lo largo de los arroyos, mientras expertos en rastreo se inclinaban sobre hojas arañadas y piedras movidas, leyendo un lenguaje que solo ellos entendían. Acme, donde la gente nunca cerraba con llave, ni sacaba las llaves del contacto, se llenó de luces encendidas, cerrojos y voces llamando a los hijos desde los patios. Todo el pueblo permaneció despierto por Mandy. Decían, conocerla era amarla. Suena a cliché, pero en Acme era verdad. Todos amaban a Mandy. Pero para entender toda la historia, había que retroceder varios años hasta el origen de la familia Stavik, donde el dolor ya había tocado a la puerta.
Amanda Teresa Stavik. El nombre completo de Mandy nació el 16 de abril de 1971 en Anchorage, Alaska, en el seno de una familia cuyo padre, Glenn Stavik, era piloto militar, y su madre, Mary Stavik, ama de casa. Era la cuarta de 5 hermanos Brent, Mary Alice, Molly, Mandy, y el menor Lee. Vivían en una casa dentro de la base militar Fort Richardson, donde los niños aprendían pronto a valerse por sí mismos. El hermano mayor Brent era el orgullo familiar a los 16, ya era un cazador experto autorizado a cazar en los bosques que rodeaban la base. Pero el 5 de agosto de 1975, la tragedia golpeó. Brent salió a cazar y no volvió. Cuando la policía llamó, dio la noticia devastadora: ha sido hallado muerto en el bosque. Había recibido 17 impactos de bala calibre, 22 en la espalda. 17 disparos. Nadie creyó que fuera un accidente, pero la investigación se cerró sin que nadie fuera acusado. Esa muerte destrozó a la familia Stavik. Mary no pudo soportar la pérdida. Glenn se refugió en el trabajo. Finalmente se divorciaron. En 1983, Mary llevó a sus hijos lejos de Alaska a una pequeña casa en Acme, Washington, donde creía que por fin estarían a salvo lejos de la crueldad del mundo. Glenn volvió a casarse, y Mandy tuvo nuevos hermanastros, pero el destino parece aún no había terminado con ellos. En 1988, el hijo del nuevo matrimonio de Glenn Spencer murió ahogado en un accidente mientras remaba. 2 muertes, 2 hijos, en 2 matrimonios distintos. La crueldad del destino dejó a la familia casi sin lágrimas para llorar. En medio de esas pérdidas, Mandy creció bajo el amor y la frágil esperanza de su madre. Mary se mudó a Acme para proteger a sus hijos, y aquel lugar parecía un pedazo de paraíso: praderas, arroyos, bosques, y un cielo en calma. La pequeña Mandy pronto se convirtió en el centro de atención de la zona rural. Era hermosa, de cabello rubio brillante, que caía en ondas suaves como la luz del sol, sonrisa radiante, y ojos marrones tan profundos como chocolate derritiéndose. Decían que bastaba mirarla una vez para no olvidarla jamás. Desde niña, Mandy era intrépida. A los 2 años se metió por debajo de una cerca eléctrica y caminó directo hacia un campo donde había 4 toros, cada uno de casi 1 tonelada. Cuando Mary corrió hacia ella, sintió que el corazón se le detenía, pero los toros solo se quedaron quietos mirándola como hipnotizados. Ninguno atacó. Mary la abrazó y salió corriendo llorando del susto mientras Mandy solo reía. Desde entonces la familia la llamó la niña sin miedo. Al crecer, Mandy montaba a caballo sin silla, saltaba a los arroyos como una atleta profesional. Si alguien la desafiaba, lo hacía sin dudar, y casi siempre lo lograba. Pero ser valiente no significaba ser imprudente. Mandy era inteligente, precavida y siempre actuaba con propósito. Si alguien le decía, no podrás hacerlo, ella respondía sonriendo, mírame. En la escuela secundaria Mount Baker, Mandy era como una luz en el escenario. Formaba parte del cuadro de honor del equipo de porristas, del de baloncesto y del de campo traviesa. Tocaba el saxofón, mantenía notas impecables y participaba en un programa de intercambio estudiantil. Le apasionaba el idioma japonés y soñaba con volar como su padre. Era de esas personas que hacían creer que todo es posible. Pero nadie sabía que al final de aquel camino rural donde solía correr con su perro Kira, el destino la esperaba. En Mount Baker High School, Mandy Stavik era el ejemplo perfecto de la juventud estadounidense, estudiante destacada, animadora, atleta y músico. Corría campo traviesa, jugaba softball, animaba en los partidos de fútbol americano los viernes por la noche y mantenía un expediente académico impecable. Mandy quería sobresalir en todo y lo hacía. Su éxito no era cuestión de suerte, sino de perseverancia. En su primer año de secundaria, intentó ingresar al equipo de baloncesto y fue rechazada. En lugar de rendirse, entrenó sin descanso todo el verano. Al año siguiente volvió a intentarlo, fue aceptada, y poco después ascendió al equipo titular, convirtiéndose en una de las mejores jugadoras durante 3 años consecutivos. Aquella historia se convirtió en símbolo de su tenacidad. Si trabajas duro, las puertas se abrirán.
Su hermana Molly solía decir, Mandy era pura energía. Llenaba toda la habitación. Todos en la escuela la conocían aunque no fueran amigos cercanos. Pero detrás del brillo, Mandy mantenía un pequeño círculo de amistades verdaderas. Su amiga Annie, sus 3 hermanas, y su primer amor, Rick Sender. Rick estaba un curso por encima de ella, de cabello oscuro y ojos color avellana. Eran la pareja clásica y encantadora, miradas tímidas, manos entrelazadas al cruzar los pasillos de la escuela. Rick solía decir que se sentía más afortunado de lo que podía imaginar por estar con Mandy, y nadie lo discutía. Incluso su madre Mary había confesado una vez: «No entiendo cómo pude tener una hija como ella». Mary era humilde. Se consideraba una mujer común, pero en realidad era el cimiento sobre el que Mandy brillaba. Crió sola a sus hijos conduciendo un autobús escolar para el distrito de Mount Baker, eligiendo ese trabajo para coincidir en horarios con ellos. Estaba presente en cada competencia, cada recogida después de clase, en todos los momentos que forjaron a una joven llena de fortaleza. Quizás Mandy era extraordinaria porque Mary también lo era. En junio de 1989, Mandy se graduó de la secundaria con honores. Ese verano trabajó en el campamento infantil YMCA, y fiel a su estilo, pronto propuso cambios en la forma en que se organizaban las actividades. Algunos compañeros no lo tomaron bien, pero a ella no le importaba. Mandy no había nacido para quedarse callada ante lo que consideraba incorrecto. Luego llegó el otoño. Se marchó a la Universidad Central de Washington, en Ellensburg, a 3 horas y media en coche de su casa. De ser una chica de campo, Mandy pasó a enfrentarse al mundo. Al principio quiso estudiar aviación para convertirse en piloto comercial como su padre. Pero tras unos meses descubrió que su verdadera pasión estaba en la nutrición y las ciencias del ejercicio, un campo que le permitía mantenerse activa y ayudar a otros. En el campus, Mandy conservó su energía de siempre. Corría por los senderos universitarios y se unió a varios clubes deportivos. En el dormitorio femenino compartía habitación con Yoko Yuchi, una estudiante de intercambio japonesa. Pronto se hicieron inseparables practicando los idiomas de la otra cada día. Mandy le enseñaba inglés. Yoko le enseñaba japonés, el idioma que Mandy había amado desde la secundaria. Cuando se acercó el Día de Acción de Gracias, Mandy invitó a Yoko a pasar las vacaciones con ella en Acme, entusiasmada por mostrarle un verdadero Día de Acción de Gracias. Americano. Tras 3 meses fuera, extrañaba el olor de la comida de su madre, los ladridos del perro y la calma de su tierra natal en Washington. No sabía que sería su último Día de Acción de Gracias. Ese feriado de 1989 fue uno de los pocos momentos en que Mandy pudo dejar el dormitorio universitario y volver a la cocina familiar, donde el aroma del pavo asado se mezclaba con las risas. La pequeña casa en Acme volvió a llenarse de vida, platos chocando, parientes bromeando, historias que solo la familia entendía. Mandy recuperó enseguida el ritmo del hogar, el buzón abollado en la esquina, el camino de tierra hacia el río, y Kira, su leal pastor alemán ya más viejo, pero aún pegado a ella. Todo parecía tan familiar, tan perfecto, que nadie habría imaginado lo que venía. La mañana siguiente, viernes 24 de noviembre de 1989, el día después de Acción de Gracias, se convirtió en el día del destino. Mientras la mayoría seguía descansando con los restos del festín y las conversaciones familiares, Mandy se preparó para su carrera diaria. Alrededor de las 2 de la tarde se puso sus nuevas zapatillas. Reebok enganchó el Walkman al pantalón deportivo, se colocó los auriculares, tomó la correa de Kira y salió por el camino de siempre, Strand Road. Normalmente su madre Mary la acompañaba, pero ese día decidió quedarse un poco más conversando con su hermana, que estaba de visita, una elección inocente, que luego recordaría como una herida perpetua. ¿Por qué habría de preocuparse? El trayecto era de solo 3 millas ida y vuelta. Mandy lo había corrido cientos de veces en una zona tan tranquila que nadie cerraba las puertas con llave. En un lugar como Acme, el peligro simplemente no existía, o eso creían todos. La puerta se cerró tras Mandy, y fue la última vez que Mary vio a su hija con vida.
3:30 de la tarde. Su hermano menor Lee, de 13 años, regresaba de casa de su amigo Jeremy Anderson. La había visto antes corriendo hacia el río, y 15 minutos más tarde la volvió a ver de regreso ya camino a casa. Estaba a solo unos 400 metros. Kira seguía corriendo a su lado. Lee pensó que cuando llegara ella llegaría poco después. Pero cuando el reloj marcó las 4:30, Mandy aún no aparecía. Mary empezó a preocuparse. Madre e hijo recorrieron las calles en coche, llamando su nombre por los caminos de tierra, pensando que tal vez se había detenido a hablar con alguien, o que se había lesionado. Pero no había rastro alguno. Cuando regresaron, ya estaba oscureciendo. Entonces, Kira apareció al final del camino de entrada empapada, cubierta de barro, jadeando como si hubiera escapado de algo terrible. Pero no había señal de Mandy. Mary, aterrada, gritó: «¿Dónde está Mandy, Kira? ¿Dónde está mi niña, Kira?» Gimió, dio vueltas por el patio con los ojos desorbitados. Mary supo al instante que algo horrible había pasado. Llamó a Rick Sender, el novio de Mandy. Él no la había visto aquella tarde. Intentó tranquilizarla. Quizás solo tomó otra ruta o soltó a Kira y siguió corriendo. «No te preocupes, volverá». Pero Mary no podía creerlo. Mandy jamás llegaba tarde y esa noche tenía planes de ir al cine con su compañera japonesa Yoko Yuchi. La preocupación se transformó en miedo. Mary llamó a todos los amigos y vecinos, nadie había visto nada. Ya sin otra opción, tomó el teléfono y marcó al 911. La policía reaccionó casi de inmediato. En una comunidad pequeña como Acme, Mandy no era solo una persona desaparecida, era una de los suyos. Todos sabían que no era el tipo de adolescente que se escapaba de casa. Un subcomisario llegó a la vivienda y tomó la primera declaración. La madre y el hermano describieron sudadera de color claro, pantalones deportivos verde esmeralda oscuro, zapatillas Reebok blancas con ribetes morado y verde nuevas, reloj dorado, pendientes redondos de plata y un Walkman en la cintura. Estatura 1, 73 me peso. 59 kilos, cabello rubio ondulado hasta los hombros, ojos marrones. La última persona que vio a Mandy fue Lee, su hermano, desde la casa de su amigo Anderson. Contó que la había visto 2 veces, una bajando hacia el río y otra de regreso, y que la última vez le faltaba solo una curva para llegar a casa. En cuestión de horas todo el pueblo se movilizó. La gente salió con linternas, los equipos de búsqueda fueron desplegados, y Mary solo podía quedarse al borde del camino, la voz quebrada. «Por favor, encuéntrenla. Ayúdenme a traerla de vuelta». Otro vecino también declaró. Dijo haber visto a Mandy, y reconocerla de inmediato. Nadie en Acme podía confundirla. Contó que al girar hacia su camino, la joven corría justo delante de su coche, con Kira al lado. Entre ella y su casa solo quedaba un pequeño tramo de carretera con una franja de bosque a la derecha. Apenas unos cientos de metros. Una curva. Un fragmento de bosque silencioso. Y luego desapareció. Sin huellas, sin gritos, sin señales de forcejeo. Solo un camino tranquilo en un pueblo que jamás había conocido el crimen. Y por supuesto la primera persona que la policía quiso ver fue el novio Rick. Cuando alguien desaparece, los familiares y las parejas son siempre los primeros interrogados. Y Rick Sender, el novio de Mandy, no fue la excepción. Quedó paralizado al recibir la noticia. Como todos los que querían a Mandy, hizo 1000 preguntas con la voz temblorosa pero sincera. Era evidente que Rick no tenía nada que ver, solo quería saber qué le había pasado a la chica que amaba. Habían estado juntos más de 3 años con algunas rupturas breves por cosas de adolescentes, pero Rick nunca la había abandonado. Fue él quien condujo más de 3 horas hasta la Universidad Central de Washington para recoger a Mandy y a Yoko, y llevarlas a casa de Mary, para pasar el día de Acción de Gracias. En el momento de la desaparición, Rick no estaba en Acme. La policía confirmó su coartada y fue descartado de toda sospecha. Pero eso no alivió su desesperación. Solo sabía una cosa: Mandy estaba en algún lugar y debía ayudar a encontrarla. Cuando sonó el teléfono, Molly, la hermana de Mandy, estaba en su casa. En la línea estaba su madre Mary con la voz rota.
Mandy ha desaparecido. Molly gritó, «¡No puede ser! Esto no puede volver a pasarnos». Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Mary, porque ambas recordaban a Brent, el hermano asesinado 14 años antes en Alaska. Mary intentó calmarla, aunque a ella también le temblaban las manos. «No, cariño. Eso no se repetirá. Vamos a encontrarla, todo estará bien». Pero en el fondo no lo creía. Un miedo antiguo profundo volvía a despertar. Esa misma noche comenzó oficialmente la búsqueda. La policía tocó puerta por puerta a lo largo de Strand Road, pidiendo que cualquiera que supiera algo se presentara. Los vecinos salieron con abrigos y linternas atravesando los campos y los aserraderos. Se enviaron perros rastreadores. Un helicóptero de la compañía Glacier Helicopters, pilotado por su propio dueño, Andrew McMurray, padre de Heather. La mejor amiga de Mandy sobrevoló el río South Fork Nooksack. Agentes fronterizos, voluntarios a caballo, vecinos con cámaras y radios, todo ACME se convirtió en una operación masiva de búsqueda. Todos rezaban para que Mandy siguiera viva. Pero cuando cayó la noche, no apareció ni una sola pista. La mañana del sábado 25 de noviembre, el sheriff Larry Mount declaró oficialmente que el caso de la desaparición de Mandy Stavik se consideraba un posible secuestro. El área de búsqueda se amplió a 4 millas alrededor del condado de Whatcom. La policía dividió la zona en cuadrículas, revisando cada hilera de árboles, cada sendero, cada atajo. Preguntaban una y otra vez, ¿a qué hora la vio? ¿En qué dirección corría? ¿Estaba sola? ¿Vio regresar al perro? Solo había 12 casas entre la de Mandy y el río, una distancia que parecía demasiado corta como para albergar un crimen. Entonces, surgió una pequeña pista. Un testigo informó haber visto un Jeep Cherokee blanco con los marcos de las ventanas negros, en el que viajaban una mujer y 2 adolescentes desconocidos. Nadie en ACME los reconocía. La policía emitió de inmediato un comunicado. Si alguien había visto ese vehículo, debía contactar de inmediato. Tal vez las personas en el coche habían visto a Mandy. El teléfono de la central no dejó de sonar. Los vecinos llegaban a la comisaría con cualquier información, por mínima que fuera. Y en apenas 2 días, la noticia de la joven desaparecida en el campo de Washington se propagó por todo el país. Periódicos, televisión y radio repetían el nombre Mandy Stavik. Frente a las cámaras, Mary Stavik, la madre de 52 años, temblaba mientras suplicaba con la voz quebrada. «Por favor, no le hagan daño. Devuélvanla. Mi hija tiene tantas cosas por vivir». Sus palabras destrozaron el corazón de la nación. Aquella mujer ya había perdido a un hijo y ahora enfrentaba la posibilidad de perder a su hija menor, la última chispa de esperanza que le quedaba. «La gente me llama fuerte», dijo entre lágrimas, «pero nadie puede ser fuerte ante algo así». Mientras tanto, los investigadores grababan cada rincón de la zona, desde los senderos hasta la orilla del río, sabiendo que aquel lugar podría convertirse en una escena de crimen. Cada brizna de hierba, cada huella era documentada. Y entonces, un hallazgo escalofriante. A lo largo de un camino lateral cubierto de grava y pasto seco, encontraron un pantalón deportivo verde. Era nuevo, la tela aún clara entre las hojas muertas y el barro. Los agentes pensaron inmediatamente en Mandy. Había sido vista con unos pantalones verde esmeralda el día que desapareció. Llamaron a Mary para que lo identificara. Cuando llegó, su respiración se cortó en medio del bosque frío y húmedo. Frente a ella, aquel pantalón podía ser o no el de su hija. Pero si lo era, significaba lo peor. Cuando la policía encontró el pantalón verde, creyeron haber dado con una pista clave. Pero al llegar Mary y observarlo sobre la hierba húmeda, el corazón se le encogió. Estaba cubierto de barro rasgado. Ella negó con la cabeza una y otra vez, no. Mi hija nunca usaría algo así. Parte de ella no quería creerlo, porque si lo hacía significaba que la peor pesadilla se había hecho realidad. Sin embargo, los investigadores sabían que las roturas y el lodo podían ser signos de una lucha, no de una prenda vieja. Lo recogieron con cuidado, lo sellaron y enviaron al laboratorio. Pero los resultados iniciales no arrojaron nada: sin huellas, sin cabello, sin ADN.
Ni siquiera los perros detectaron el olor de Mandy. Una pista que parecía brillante se desvaneció en la nada. Aún así, los rastreadores profesionales siguieron trabajando. No solo veían la tierra, la leían. Podían observar una rama rota, una mancha de barro, una hoja magullada, y deducir el momento exacto en que había ocurrido. Los árboles también sangran, dijo uno. Y las hojas también se lastiman. Según ellos, Mandy y Kira habían corrido por el lado derecho de Strand Road. Las huellas del calzado y las del perro estaban claras en el barro, hasta que se detenían bruscamente como si hubieran sido levantados del suelo. No había señales de lucha ni rastros de arrastre. Solo una explicación era posible. Alguien se detuvo en coche junto a Mandy, la amenazó con un arma y la obligó a subir. Cuando un oficial intentó llevar a Kira de regreso por el camino, la perra tembló, gimió y se negó. No quiso dar ni un paso hacia el bosque. Era una señal clara. Kira había sido atacada, quizá empujada por la pendiente, mientras intentaba proteger a su dueña. En ese instante, el secuestrador había arrastrado a Mandy al vehículo y desaparecido. La teoría tomó forma. Un extraño que conducía por el camino solitario vio a una joven hermosa corriendo sola, y en un impulso actuó. O algo peor. ¿Y si era alguien conocido? Alguien que la había visto sonreír, que la saludaba cada mañana. Esa posibilidad dejó a Acme paralizado. Por primera vez los padres cerraron con llave sus puertas, y los niños ya no salieron a jugar. La carretera Strand Road, que antes resonaba con pasos y ladridos, ahora estaba en silencio como un cementerio. En apenas 24 horas toda la comunidad había recaudado más de $8,000 como recompensa para quien aportara información. Frascos de vidrio llenos de billetes y monedas aparecieron en el mostrador de la tienda, en la oficina de correos, en la cafetería del pueblo. Todos querían hacer algo, cualquier cosa, para traer de vuelta a Mandy. Los compañeros de la Universidad Central de Washington estaban atónitos. La chica alegre y llena de energía que había dejado el campus hacía solo unos días, ahora aparecía en todos los noticieros. Día 3 de la búsqueda, lunes, 27 de noviembre de 1989. Los equipos de rescate decidieron inspeccionar el río South Fork Nooksack en bote. Por la mañana, un grupo de bomberos voluntarios navegaba en una lancha inflable del Departamento de Bomberos de Everson. Avanzaban lentamente por la corriente, observando cada curva, cada banco de arena. Uno de ellos, Hall, se inclinó hacia adelante y vio algo atascado entre la arena a unos 5,5 kilómetros del lugar donde Mandy había desaparecido. Un tono rosado flotaba entre el agua turbia. Se acercaron. El agua apenas les llegaba a las rodillas, pero nadie se atrevió a bajar. Mantuvieron la escena intacta y llamaron al sargento Ron Peterson. Cuando Peterson llegó a la orilla, también lo vio. Y lo comprendió de inmediato. Aquel tono rosado no era ropa, era piel humana. Flotando entre ramas y desechos del río, había un cuerpo desnudo solo con un par de zapatillas blancas Reebok y calcetines exactamente como la descripción de Mandy. El agua helada había vuelto su piel pálida, casi rosada. Estaba boca abajo, atrapada allí, como si el propio río se negara a dejarla ir. El sargento Peterson, un veterano que había visto la guerra y demasiada muerte, dijo después que aquel fue el momento más cruel de toda su carrera. Sabía que debía entrar al agua. Debía girarla, confirmar su identidad y preservar cada posible evidencia. Con un cuidado casi paternal, Peterson se inclinó, las manos temblando bajo el agua gélida. Acababa de completar un curso del FBI en cuántico sobre técnicas avanzadas de ADN, y entendía que cada cabello, cada célula, podía contener respuestas. Cuando giró el cuerpo lentamente, la luz pálida del día iluminó el rostro de la joven, y él contuvo el aliento. «Se parece exactamente a mi hija», susurró con la voz quebrada. El río quedó en silencio. El agua seguía fluyendo, el viento seguía soplando. Solo que Mandy Stavik ya no estaba viva. Cuando el sargento Ron Peterson levantó con suavidad el cuerpo de Mandy del agua helada, murmuró: «Tranquila, niña. Ya te tengo».
Aquellas palabras simples dichas por un hombre que había sido soldado y padre, dejaron a todos los presentes sin habla. Más tarde él contaría que Mandy se parecía increíblemente a su propia hija misma, edad, mismo cabello, misma dulzura en el rostro. Al colocar el cuerpo sobre la orilla, todos comprendieron que Mandy no había muerto por accidente. En sus piernas, brazos y muslos había múltiples rasguños y cortes provocados por los matorrales de zarzamoras que crecían junto al río. Peterson lo entendió al instante. Corrió. Intentó escapar. Corrió entre los arbustos llenos de espinas, se cayó, se levantó. Pero él la alcanzó. No se encontró su ropa ni el Walkman. Pero como era noviembre y el agua del río estaba helada, el cuerpo de Mandy se había conservado casi intacto. Un testigo dijo que parecía dormida, como si solo hiciera falta tocarla suavemente para que despertara. Cuando la policía llegó a la casa para dar la noticia, Mary no gritó, no se desmayó. Solo bajó la cabeza y murmuró: «Ya lo sabía. Lo supe desde antes». Le preguntaron cómo podía saberlo. Ella respondió: «Tal vez es el instinto de una madre. He escuchado a otras decirlo cuando un hijo muere, lo sabes. No quieres creerlo, pero lo sabes». Y tenía razón. Había perdido a Brent, su hijo mayor, en 1975. Ahora Mandy, la menor, también se había ido. El destino era cruel. Rick, el novio de Mandy, estaba en la casa cuando la policía llegó. Al verlos hablar en voz baja con Mary, entendió y se derrumbó por completo. El cuerpo de Mandy fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Whatcom. La autopsia se realizó en silencio. Los resultados estremecieron a todos. En la parte posterior de la cabeza había un hematoma de 5 por 7 centímetros, resultado de un golpe fuerte suficiente para dejarla inconsciente, pero no para matarla al instante. Los rasguños en piernas y brazos indicaban que había corrido y luchado a través de la maleza. No había heridas defensivas en las manos, lo que demostraba que cuando fue atacada por última vez, ya no estaba consciente. Causa oficial de muerte: ahogamiento. Lo más doloroso era que Mandy era una socorrista certificada, una nadadora excepcional. El agua del río donde fue hallada apenas llegaba a las rodillas. Si hubiera estado consciente, solo tenía que ponerse de pie para sobrevivir. Pero él se aseguró de que no pudiera hacerlo. Y hubo un hallazgo más uno que lo cambiaría todo. Durante la autopsia, el forense encontró ADN masculino en el cuerpo de Mandy. No hacía falta explicar lo que eso significaba: había sido víctima de agresión sexual. El sargento Peterson comprendió que era la pista más importante. De inmediato solicitó enviar la muestra al Sistema Nacional de ADN, algo que por entonces era una tecnología casi experimental. Con la ayuda del FBI lograron crear un perfil genético completo de un hombre desconocido en 1989, cuando el concepto mismo de ADN era un extraño para la mayoría de los departamentos policiales. Pero no tenían con quién compararlo. Tenían la llave perfecta, pero no la cerradura para probarla. Así que la muestra fue sellada y preservada con sumo cuidado, como si el futuro del caso dependiera de ella, porque de hecho, así era. El fiscal del condado de Whatcom, Dave McEachran, juró perseguir el caso hasta el final. Lo llamó un asesinato deliberado, cruel y calculado. Mandy había sido secuestrada, agredida, golpeada en la cabeza hasta quedar inconsciente y luego arrojada al río. Quien lo hizo debía conocer bien la zona, los caminos secundarios, las curvas, los lugares donde el agua era profunda o poco profunda. Un investigador lo resumió así: o era un hombre del lugar, o el más afortunado del mundo. Capturó a Mandy a plena luz del día, escondió el cuerpo en el bosque, y si el río no la hubiera retenido, quizá nunca la habríamos encontrado. En Mount Baker High School, donde Mandy había sido el orgullo del colegio, el equipo femenino de baloncesto salió a la cancha ese mismo día. No por los puntos ni por el marcador. Jugaron por Mandy. Ella solía decir: «En los momentos más difíciles no te escondas. Preséntate». Y eso hicieron. Por ella. El domingo 3 de diciembre de 1989, el pequeño pueblo de Acme organizó el servicio conmemorativo de Mandy Stavik.
Llovía, el cielo estaba gris y frío. La iglesia no bastó, así que usaron el auditorio de la escuela secundaria Mount Baker. Más de 1000 personas asistieron, amigos, vecinos, policías y hasta desconocidos. En el escenario, un retrato a lápiz del rostro de Mandy, rodeado de flores rojas y blancas de Pascua. Su mejor amiga Julia leyó un poema titulado El hilo dorado que nunca se rompe. Rick, el chico que la había amado durante 3 años de secundaria, tocó la guitarra junto a su padre y su hermano, cantándole por última vez. Nadie pudo contener las lágrimas. El servicio conmemorativo de Mandy Stavik se celebró una tarde fría y lluviosa. Todo el pueblo de Acme permanecía en silencio mientras la lluvia golpeaba el techo del auditorio de la escuela secundaria Mount Baker. Ninguna iglesia era lo bastante grande para aquella multitud. Más de 1000 personas se reunieron de pie o sentadas, todos con la misma pregunta en el corazón. ¿Por qué una chica como Mandy tuvo que morir así? En el escenario, un gran retrato de su rostro rodeado de flores de Pascua rojas y blancas. El entrenador de baloncesto de Mandy, a quien ella llamaba su segundo padre, tomó el micrófono, miró la sala llena y sonrió entre lágrimas. Bueno, Freeman, mira cuánta gente vino. Toda la sala rió entre sollozos porque todos podían oír la voz de Mandy en esas palabras. Después, sus 2 amigos, Pete Stewart y Annie Sergi, interpretaron Mandy's Song, una canción escrita especialmente para ella. La letra temblaba entre notas tristes. I can't believe evil's taken innocence away. No puedo creer que el mal haya robado la inocencia. La canción fue grabada, emitida por la radio local y vendida en las tiendas. Todo el dinero recaudado se destinó al fondo conmemorativo Mandy Stavik, para ayudar a estudiantes locales de bajos recursos. Tras la ceremonia, las flores fueron llevadas al campo de atletismo de la escuela donde Mandy solía correr. Más tarde, el funeral se realizó en privado. La enterraron en un pequeño cementerio cercano a su casa, a solo unos minutos caminando por el mismo camino donde había crecido. La imagen que más conmovió a todos fue la de Rick Sender, su novio, de pie junto a la tumba, sosteniendo el oso de peluche que una vez le había regalado. Le dijo a un periodista: al principio todavía tenía el olor de Mandy, pero poco a poco, ese olor desapareció. Y cuando ese aroma se fue, supo que ella realmente se había marchado. Pero lo que no desapareció fue la cacería del asesino. La policía seguía trabajando sin descanso. Los vecinos, entre el miedo y la furia, sentían que el mal había cruzado el umbral de su tranquila comunidad, destruyendo la confianza de toda una vida. Las casas que antes quedaban abiertas para los vecinos, ahora estaban cerradas con llave. Los niños que antes jugaban en los patios, ahora permanecían bajo la mirada constante de sus padres. Mandy Stavik no solo había sido asesinada, se había llevado consigo la sensación de seguridad de todo un pueblo. El crimen ocurrió en plena temporada navideña, un tiempo que debía ser de alegría y reuniones familiares. Pero en lugar de campanas de Navidad, Acme solo escuchaba el eco del miedo. El asesino seguía libre. Pocos días después del hallazgo del cuerpo, Crime Stoppers ofreció una recompensa de $1000 y habilitó una línea directa exclusiva para el caso. El teléfono no dejaba de sonar. Decenas de pistas llegaban constantemente. Algunos testigos repitieron haber visto el Jeep Cherokee blanco cerca del lugar. Pero luego surgió un nuevo testimonio. Paul Malik, un vecino que vivía casi al final de Strand Road, dijo ser la última persona que vio a Mandy con vida, justo cuando estaba a punto de girar hacia la curva que llevaba a su casa. Paul contó que en ese momento también había visto una camioneta grande, quizá una Chevy de color oscuro, con franjas amarillas y neumáticos enormes con una cubierta sobre la caja. Era un vehículo desconocido. Nadie en Acme poseía uno así, y en Acme todos sabían de quién era cada coche. Sin embargo, Paul no pudo recordar la matrícula, el modelo exacto ni el año. Cuando la policía pidió más detalles, solo negó con la cabeza. Algunos investigadores empezaron a sospechar de él, lo notaban demasiado involucrado, casi ansioso por ser parte del caso. Cuando se le pidió una muestra de ADN, dudó. Solo lo haré si el tribunal me lo ordena.
Aquella frase bastó para incluirlo en la lista de sospechosos. Pero cuando finalmente entregó su muestra, los resultados fueron claros. No coincidía con el ADN masculino hallado en el cuerpo de Mandy. Paul fue descartado. Mientras tanto, el miedo seguía creciendo en el pueblo. Los habitantes estaban confundidos sin saber cómo vivir en un lugar que alguna vez había sido tranquilo y ahora parecía cubierto de sombras. Un oficial de policía apareció en televisión tratando de tranquilizar a la población. Si salen a correr, háganlo en dirección contraria al tráfico. Así podrán ver quién se acerca. El consejo sonó desesperado. Todos sabían que si el asesino tenía un arma, nadie podría escapar. Los medios empezaron a plantear la gran pregunta: ¿y si el asesino era el Green River Killer? Después de todo, estaban en Washington, tierra marcada por Ted Bundy y todavía estremecida por los asesinatos del Green River. Las coincidencias eran inquietantes: la edad de Mandy, su apariencia, el escenario. Todo encajaba con el patrón del asesino en serie: mujeres jóvenes vulnerables, encontradas cerca de un río. Todo el estado empezó a estremecerse, y Acme se encogió de miedo. Si no es un vagabundo, entonces es uno de los nuestros. Los rumores se propagaron por todo Washington. ¿Y si el asesino de Mandy Stavik es el Green River Killer? A finales de los años 80, cuando la sombra de Ted Bundy aún no se había disipado, la gente vivía con el temor de Gary Ridgway, el asesino en serie conocido como el Green River Killer. Tenía una forma escalofriante de conservar a sus víctimas, escondía los cuerpos en el bosque y volvía una y otra vez para profanarlos hasta hacerlos irreconocibles. Por eso, cuando Mandy fue hallada en el río, muchos se preguntaron con horror: ¿habrá atacado de nuevo? Pero cuando el equipo del condado de Whatcom se reunió con la fuerza especial del caso Green River, vieron que los detalles no encajaban. El Green River elegía a trabajadoras sexuales y personas sin hogar. Mandy era una estudiante atleta, hija de una familia bien conocida. El modus operandi, el lugar, el momento, nada coincidía. Por un lado fue un alivio, por otro los devolvió al punto de partida. Si no era el Green River Killer, ¿quién era? Llegó el año nuevo, pero Mary Stavik se negó a dejar que el nombre de su hija se apagara. Apareció en programas de tertulia, dio entrevistas en televisión, escribió a los periódicos con un solo objetivo: mantener a Mandy viva en la memoria pública. Aún así, el caso se fue enfriando. En agosto de 1990, la policía divulgó algunos detalles nuevos para reavivar el interés. Entre ellos, uno que desgarró a Mary: los pantalones deportivos verdes hallados cerca del sendero. Sí eran de Mandy. Eran los que llevaba puestos el día que salió a correr. Además, encontraron 2 fundas de almohada arrojadas cerca de allí, a unos 8 kilómetros del punto de desaparición. Una de color amarillo pálido. La otra marfil, con un patrón de ondas en diagonal de color amarillo y verde esmeralda tan particular que alguien podría reconocerla. En una de las fundas había cabellos rubios que coincidían con los de Mandy. La otra contenía restos de semen masculino, pero el perfil genético estaba incompleto y no permitía identificar a nadie. Aún así, los investigadores esperaban que alguien reconociera esas fundas y se presentara. El caso, sin embargo, siguió hundiéndose en el silencio. En el siguiente día de Acción de Gracias, la silla de Mandy quedó vacía. No apareció ninguna nueva pista. El tiempo pasó. Llegaron y se cerraron otros casos. Pero el expediente de Amanda Mandy Stavik nunca se guardó en un cajón definitivo. En 2003, cuando un tercer sheriff asumió el expediente, visitó personalmente a Mary, que ya había pasado los 70. Ella seguía fuerte, viviendo en la misma casa de Acme. Cuando él llegó, la encontró partiendo leña. Y pese a las décadas, la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién mató a Mandy? La respuesta: no lo sabemos. En 2007, el departamento del sheriff de Whatcom declaró: no permitiremos que Mandy se convierta en un archivo polvoriento. Reactivaron el grupo de investigación, sacaron del almacén cada caja, revisaron todas las pistas, cada fotografía, cada acta de la escena. El dinero restante de la recompensa se convirtió en la beca Mandy Stavik en Mount Baker High, su antigua escuela. Y la Universidad Central de Washington
plantó un árbol conmemorativo frente al edificio Sparks Hall. Aquel árbol creció dando sombra como si Mandy siguiera observando a cada estudiante que pasaba. Entre la juventud de una nueva generación hubo alguien que nunca soltó el caso Kevin Bowie. En 1989, cuando Mandy fue asesinada, él era solo un policía en prácticas y participó en la búsqueda de su cuerpo. También había estudiado en Mount Baker High y caminaba por los mismos caminos donde Mandy había corrido. Ahora, más de 20 años después, el detective Bowie recibió oficialmente el caso. Empezó con 3 tomos enormes, cada uno de más de 3,000 páginas. Los leyó línea por línea sin saltarse nada. Repasó a todos los antiguos sospechosos, y un nombre lo hizo detenerse: John Wisnowski. Era un contrabandista local que había insinuado saber algo sobre el caso de Mandy. Pero su ADN no coincidía con la muestra del expediente. Aún así, Bowie no pudo ignorar su corazonada. En 2010 voló directamente a Camboya, donde vivía Wisnowski, para interrogarlo en persona. El resultado: nada. Sin pruebas, sin confesión. Un viaje costoso, agotador, pero necesario. Como dijo Bowie, es mejor eso que dejar que todo se llene de polvo. Si no puedo atrapar a nadie, al menos eliminaré a los inocentes. Un día en la oficina del departamento, un compañero le habló de un libro, The Blooding, la historia del primer caso resuelto en Inglaterra, gracias a un examen masivo de ADN. En el libro, la policía había recogido muestras de cientos de hombres de la zona. Y así, identificaron al asesino. Bowie se quedó pensando: si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué nosotros no? Y en ese instante, una idea que cambiaría todo comenzó a tomar forma. Después de leer The Blooding, Bowie no podía dejar de pensar: si los británicos resolvieron un asesinato con pruebas genéticas masivas, ¿por qué no intentarlo aquí? Junto con la especialista de laboratorio Catherine Woodward, empezó a trabajar. Prepararon una lista con todos los hombres que habían vivido en los alrededores de Acme en 1989. Cada nombre, cada dirección, cada registro antiguo. Luego comenzaron a tocar puertas una por una. El enfoque era sencillo. Hola, estamos revisando el caso de Mandy Stavik. ¿Estaría dispuesto a darnos una muestra de ADN? Nadie estaba obligado, pero casi todos aceptaron. Todos querían ayudar y todos creían que no tenían nada que ocultar. Para el laboratorio, sin embargo, fue una pesadilla logística. En una ocasión, Catherine recibió 30 muestras al mismo tiempo y tuvo que compararlas una por una con el perfil genético desconocido, guardado desde 1989. El resultado, una y otra vez, era el mismo no match. Cada nueva muestra traía esperanza, y luego una nueva decepción. Para Mary Stavik, la madre que había esperado casi 3 décadas esa montaña rusa de emociones, era insoportable esperanza y desesperación una y otra vez. Apoyaba a la policía con todo su corazón, pero también sabía: si lo encuentran, tendré que revivirlo todo. Con los años había empezado a aceptar que tal vez el caso nunca se resolvería. Quizá había sido un extraño de paso que desapareció para siempre. Y entonces, el destino volvió a moverse. Verano de 2017. En un pequeño parque acuático en Bellingham, 2 mujeres observaban a sus hijos jugar bajo los chorros de agua. No eran íntimas, solo se conocían a través del grupo de padres de la escuela. Una se llamaba Heather Backstrom, la otra Mary Lee Anderson. La charla comenzó sobre los niños, el trabajo, y terminó casi sin querer en el tema de Mandy Stavik, el caso que nunca se había cerrado, la herida que nunca había sanado en la región. Ambas quedaron en silencio unos segundos, hasta que Heather dijo en voz baja: «Creo que sé quién lo hizo». Mary Lee la miró sin sorpresa y respondió al instante: «Yo también lo creo». Y pronunciaron el mismo nombre: Timothy Bass. La primera pregunta que cualquiera haría, y que la narradora de esta historia, Kimberly, también hizo, fue: si lo sospechaban durante 30 años, ¿por qué no se lo dijeron a la policía? La respuesta fue aterradora. Ambas habían tenido encuentros inquietantes con Tim Bass
situaciones no deseadas que las habían dejado temblando. Tim hacía comentarios sexuales, las miraba de manera perturbadora, tenía actitudes que las hacían sentirse amenazadas, y tenían miedo. Si lo denunciaban y estaban equivocadas, tendrían que seguir viviendo en el mismo pueblo cerca de ese hombre. ¿Y si realmente era el asesino? ¿Quién podía asegurar que no iría tras ellas? Pero ahora habían pasado 30 años. Tim Bass se había marchado de Acme, tenía esposa e hijos, una nueva vida en otro lugar. Y aquellas dos mujeres, ahora también madres, se sintieron más fuertes. Merrily llamó a un viejo amigo, el detective Ken Gates, que también había estudiado en Mount Baker High. Le contó todo y Ken transmitió la información directamente a Bowie. Cuando Bowie escuchó el nombre Timothy Bass, abrió la lista de hombres que esperaban para entregar su ADN. Y allí estaba. Tim Bass ya estaba en la lista. El nombre de Tim estaba casi al final de la lista. Perdido entre cientos de nombres, nunca había sido investigado. ¿Por qué? Porque en 1989, cuando Mandy desapareció, Timothy Bass provenía de una buena familia de la zona. Sus padres eran respetados. Su casa estaba justo en Strand Road, la misma carretera donde Mandy corría cada día. Eran considerados gente decente, por eso la policía nunca sospechó de ellos. En aquel entonces, Tim tenía 22 años. Había estado 3 cursos por encima de Mandy, en el instituto se graduó en 1986 y era recordado como un chico callado, torpe, con pocos amigos. Mandy no tenía relación con él. Apenas conocía a su hermano menor, Tom Bass. Nadie imaginó que justo en esa carretera a pocos cientos de metros de su casa, Mandy Stavik sería secuestrada y asesinada. Bowie observó el mapa de Strand Road y sintió un escalofrío. Tim Bass no solo vivía cerca, vivía en el punto medio exacto entre el tramo donde Mandy corría hacia el río y el camino de regreso a su casa. Si alguien tuvo la posición, el tiempo y la oportunidad para interceptarla, ese fue él. Durante 30 años Bass había trabajado, criado hijos, cenado con su familia, sonreído, viviendo como un hombre común, un fantasma entre los vivos oculto en el mismo pueblo durante décadas. Tras la llamada de Merrily, el nombre Timothy Bass ascendió directamente al primer lugar de la lista de sospechosos. Y en efecto, cumplía con todos los criterios que hacían temblar a cualquiera. Vivía en la misma carretera donde Mandy corría. Tenía 22 años en el momento del crimen, fuerte, joven, capaz de dominarla y esconderla. Y sobre todo, todos lo describían como extraño. Heather Backstrom tenía 15 años en el verano de 1989, apenas unos meses antes del asesinato. Aquel día, después de un partido de béisbol, fue con sus amigos a comer helado. Heather iba sentada en la parte trasera de una camioneta, y a su lado Tim Bass. Él tenía 7 años más, casi el doble de su edad. Al principio pareció amable, incluso halagador. «Tienes unos ojos preciosos». Pero pronto Heather notó que su mirada no era inocente. Tim se acercó, tomó algo en la mano, quizás un bolígrafo, y lo pasó lentamente por su muslo. Ella se paralizó. Nadie más lo notó, pero Heather jamás olvidó esa sensación, repulsión, miedo y suciedad. Merrily Anderson, 2 años después, en 1991, vivió algo mucho peor. Era una madre joven sola en casa con su bebé. Aquella tarde escuchó un golpe en la puerta. Abrió, y allí estaba Tim Bass. Él sonrió con tono suplicante. «Salí de cacería y necesito llamar a mi esposa para decirle dónde estoy». Como vecina, quiso ser amable y lo dejó entrar para usar el teléfono. Pero cuando él marcó, en lugar de tono de llamada, se oyó una grabación automática. «El número que usted marcó no está en servicio». El mal presentimiento fue inmediato. Tim colgó sin decir nada, y caminó directamente hacia el dormitorio sin que ella le indicara el camino, como si ya supiera dónde estaba. Entonces su voz cambió por completo. «Me gustas mucho, Merrily. Siempre paso por aquí, pensando en ti. Quiero estar contigo». La frase fue como una cuchillada. Ella gritó exigiendo que se marchara, pero él solo se quedó allí sonriendo con frialdad. Solo cuando Merrily amenazó con llamar a la policía, Tim salió de la casa.
Durante años, ella no se lo contó a nadie. Vivió en silencio, aterrorizada. Y ahora, al escuchar la historia de Heather, comprendió que no estaba sola. Era el mismo hombre, el mismo miedo, la misma sensación de peligro. El detective Kevin Bowie tomó el expediente y fue directamente a la casa de los Bass en Everson, un pueblo vecino de Acme. Tim abrió la puerta. Parecía tranquilo, pero su rostro se tensó en cuanto escuchó a Bowie decir: «Queremos hablar con usted sobre Mandy Stavik». Frunció el ceño fingiendo pensar: ¿Mandy? ¿Quién? Nadie en Acme habría hecho esa pregunta. El nombre Mandy estaba en los periódicos, en la televisión, en becas, en memoriales. Todo el estado sabía quién era. Bowie lo entendió enseguida, estaba fingiendo. Un momento después, Tim asintió como si recordara de repente a la chica que desapareció. Luego encontraron su cuerpo en el río. Su voz era tan indiferente que helaba la sangre. Bowie prosiguió: ¿Estaría dispuesto a darnos una muestra de ADN solo para descartarlo? Tim no dudó ni un segundo. ¿No? Sin un quiero hablar con un abogado, sin un lo pensaré. Solo una palabra no. Y añadió: he visto muchos programas de cold case. La policía siempre intenta tender trampas a los inocentes. No confío en ustedes. Bowie guardó silencio. Había conocido a muchos sospechosos, pero muy pocos se negaban de forma tan directa. Y pensó: si realmente es inocente, ¿por qué tiene miedo de un simple hisopo de algodón? Negarse a entregar ADN no era una prueba de culpabilidad, pero sí una gran bandera roja. Al vigilar a Tim, la policía descubrió que era extremadamente cuidadoso. No fumaba, no tiraba basura, no dejaba vasos ni botellas. Parecía saber que estaban buscando su ADN. Tim trabajaba en France Bakery, una panificadora industrial donde conducía un camión de reparto. Los detectives pidieron permiso a la empresa para tomar muestras dentro de su vehículo, pero la compañía se negó. Entonces apareció Kim Wagner, una mujer de mediana edad, compañera de trabajo de Tim. Una persona corriente, pero con el instinto de una madre. La policía le habló con franqueza. Necesitamos el ADN de Tim Bass. No coopera. Si hay alguna forma de ayudarnos, díganoslo. Kim pensó un momento y asintió. Los agentes no podían pedirle que hiciera nada ilegal. Solo le dijeron que estaban investigando un caso antiguo y que necesitaban una muestra. Al principio Kim se negó. Los remitió a recursos humanos. No quería involucrarse. No sabía el motivo real, no sabía que tenía relación con Mandy Stavik. Pero unos días después, durante una reunión con amigos, contó el episodio como una anécdota curiosa. Vinieron unos policías a la panadería a pedir el ADN de Tim Bass. Qué raro, ¿no? Una amiga intervino enseguida: ¿Tim Bass? Ese tipo es rarísimo. Todo el mundo lo sabe. Otra agregó: su casa estaba justo en Strand Road. Cuando Mandy desapareció, la ventana de su habitación daba directamente al camino por donde ella corría. El silencio se apoderó del grupo. Kim se quedó inmóvil. Los recuerdos del asesinato de Mandy, la chica de 19 años asesinada en 1989, regresaron de golpe. Entonces ella también tenía 19, y Mandy había sido la primera persona que le hizo entender que incluso un pueblo tranquilo podía esconder oscuridad. Una chispa se encendió en su mente. Espera, ¿si Tim vivía justo allí? ¿Y si fue él? Desde ese día Kim comenzó a observar a Tim en el trabajo. Y cuanto más lo miraba, más se convencía de que algo no encajaba. Tim nunca entregaba su uniforme para lavar como los demás conductores. Su camión estaba siempre impecable, sin vasos, sin envoltorios, sin restos de pan, sin una sola partícula que pudiera contener ADN. Cuando hacía entregas, usaba guantes de goma diciendo que era para no ensuciarse con grasa. No, nada de eso era un crimen. Pero para Kim era demasiado meticuloso, demasiado calculado, como si temiera dejar un rastro. Cuando la policía volvió a contactarla, Kim respondió con voz temblorosa: haré lo que pueda, pero tengo miedo. Y lo decía en serio. Tenía las manos empapadas en sudor.
porque en la zona ya se hablaba de Tim Bass, que tenía un temperamento volátil, que era grosero, que no respetaba a las mujeres. Hasta su forma de hablar lo demostraba. Nunca llamaba a Kim por su nombre, solo gritaba: mujer, ¿dónde están mis horarios? Mujer, ¿dónde están los papeles del envío? Su tono era despreciativo y agresivo, como si necesitara afirmar poder sobre cualquier mujer cerca de él. Y justo después del asesinato de Mandy Stavik, apenas 6 semanas tras el funeral, Tim Bass se comprometió con su novia Gina Malone, una estudiante de secundaria a la que había conocido en una tienda. Ella tenía 18 años, él 22. Los amigos de Gina lo encontraron extraño y apresurado. ¿Casarse antes de graduarse? ¿Qué tanta prisa hay? Pero Gina aceptó. Se casaron en enero de 1990, dejaron Acme. Tuvieron 3 hijos y construyeron la imagen perfecta de una familia feliz. En los papeles, una vida común. En los registros judiciales, una grieta profunda. En 2010, Gina solicitó una orden de restricción de emergencia contra su esposo para ella y sus hijos. 2 meses después, la retiró como tantas víctimas de abuso atrapadas entre el miedo y la necesidad. A sus familiares les confesó en voz baja: nunca volveré con él. Solo me quedo por los niños. Cuando el detective Bowie fue a la casa de los Bass para hacer preguntas, Gina fue quien abrió la puerta. No advirtió a su marido, solo dijo con calma: volverá pronto. Su mirada lo decía todo, la de una mujer que quería escapar, pero que sabía que vivía con un hombre peligroso. Y era extraño, Gina se parecía mucho a Mandy Stavik, el pelo rubio corto y ondulado, la sonrisa brillante, el porte de atleta. Una coincidencia que heló a los investigadores. Unas semanas después, en la panadería, Franz, la empresa, instaló una nueva fuente de agua. Una mañana, Tim se acercó, se sirvió agua en un vaso de plástico, lo bebió y tiró el vaso a la papelera justo delante de Kim. Ella vio el vaso en la basura y el corazón le empezó a latir como un tambor. Era la única oportunidad. Cuando Tim entró al baño, Kim tiró de la papelera, metió la mano y sacó el vaso, lo guardó en un cajón de su puesto. Mano temblorosa, la frente perlada de sudor. Un poco más tarde también cogió una lata de Coca-Cola que él había dejado a medias por si acaso. Por la noche llamó a Bowie. Él llegó y se llevó cuidadosamente ambos objetos al laboratorio. Catherine Woodward, la especialista en ADN, extrajo muestras del vaso y de la lata y las puso en el analizador. Las comparó con el perfil anónimo del caso de 1989. Y entonces, 3 meses después, llegaron los resultados. Primera prueba, concordancia. Segunda prueba, concordancia. Tercera prueba, coincidencia total. Probabilidad de error: 1 en 11.000.000.000. 1 entre 11 cuatrillones. Es decir, prácticamente 0%. Imposible confundirse. Tras 28 años, la última puerta por fin se abrió. En una pequeña oficina del condado de Whatcom, el detective Kevin Bowie rompió a llorar. Dijo en voz baja, con la voz temblorosa: lo encontramos. Mandy por fin tiene voz. En diciembre de 2017, Bowie cruzó la puerta de la panadería Franz, donde todo había comenzado, para encararse con Timothy Bass. Lo miró fijo, con voz calmada pero cortante como un cuchillo. Tim, ¿tuviste alguna relación íntima con Mandy Stavik? La pregunta parecía simple, pero Bowie estaba tendiendo una trampa. Si Bass decía sí, podría justificar la presencia de su ADN. Si decía no, se estaba estrangulando él mismo. Tim frunció el ceño y respondió con descaro: no. Nunca la toqué. Nunca le tomé la mano, nunca la besé, nunca nada. Bowie guardó silencio un instante y ladeó la cabeza. ¿De verdad? ¿Cómo explica entonces que su ADN coincida exactamente con el perfil hallado en el cuerpo de Mandy? El aire en la sala se congeló. Tim parpadeó y masculló: ¿qué ADN? Yo no les di nada, Bowie. Lo miró, una mezcla de cansancio, rabia y satisfacción en la mirada. Casi 30 años de espera. Ya no hacía falta decir más. El 12 de diciembre de 2017,
Timothy Bass, de 50 años, fue arrestado. Cargos: violación, secuestro y homicidio. Bowie leyó la orden de detención con la voz temblorosa, no por miedo, sino por tantos años acumulados. Está arrestado por el asesinato de Mandy Stavik. Al difundirse la noticia, su esposa Gina Malone presentó inmediatamente la demanda de divorcio, sin dudarlo. En el interrogatorio, Gina describió el matrimonio como una cárcel. Era joven. Solo quería escapar de la casa de mis padres, ser independiente. Pero cuando me casé con Tim, aprendí lo que era estar encerrada. Ella contó que él la obligaba a todo: servirle, cocinar, pedir permiso para salir. Controlaba lo que ella vestía, con quién hablaba, y la humillaba a menudo en público. Incluso su propio hermano Tom Bass lo escuchó gritarle: «¡Cállate!». Gina dijo: «Vivir con él era como vivir en una prisión. Cuando se fue 2 meses, él la amenazó: «Si te divorcias, diré mentiras en el tribunal y te quitaré a los hijos». Asustada, ella volvió. Él la insultaba con palabras degradantes, la llamaba puta y luego se reía. «Es broma, no puedes aguantar una broma». No era una broma, era poder, control y crueldad. En una ocasión la empujó contra la pared del baño con tal fuerza que le dejó hematomas en la espalda. Gina reveló otro detalle que heló a todos los investigadores. Tim era adicto a los programas de crímenes reales. No los veía por entretenimiento, los veía como manuales. Se sentaba a ver Cold Case Files y murmuraba: «Ese idiota, si deja pruebas, así es lógico que lo atrapen. Si fuera yo, sabría cómo ocultar un cadáver para que nadie lo encontrara». Palabras que a simple oído sonaban a fanfarronería, pero eran una confesión velada: un tipo aprendiendo a matar en el salón de su casa. El hermano menor, Tom Bass, contó que Tim cambió por completo después de que su novia del instituto le dejara. Aquella noche, se encerró en su cuarto, gritó y amenazó con dispararse en la cabeza. Disparó de verdad, pero al aire, un tiro de advertencia, una señal del hombre en que se estaba convirtiendo. Desde entonces, Tom dijo a la policía: «Tim odiaba a las mujeres. Las veía como inferiores solo para servirme», dijo Tom. «Siempre creía que tenía derechos sobre ellas». Cuando todas las pruebas quedaron confirmadas, el detective Bowie hizo lo que había esperado durante 30 años. Condujo hasta la pequeña casa de Mary Stavik. Ella abrió la puerta, el pelo blanco, las manos temblorosas. Bowie sonrió con voz ronca. «Lo atrapamos, Mary». Ella pestañeó incrédula. «¿Quién? ¿A quién dices?» «A Timothy Bass. Él es quien mató a Mandy». Ella se quedó inmóvil. Luego las lágrimas comenzaron a caer. Era el día de su 81º cumpleaños. Un regalo amargo, justicia, pero sin su hija. En la cárcel, Tim mantuvo la cara impasible. Durante el interrogatorio formal preguntó de inmediato: «¿Cómo obtuvieron mi ADN, Bowie?». Sonrió levemente. «Claro que lo cogí de manera encubierta». «No esperaba que tú lo dieras voluntariamente». Tim guardó silencio. Claramente repasaba en su cabeza cada momento: el vaso, la lata, todo lo que creía haber borrado. Entonces cambió el tono y empezó a montar otra historia. «En realidad, iba a contarlo hace tiempo, pero no confiaba en ustedes», dijo con voz empapada en fingida sinceridad. «No puedo más. Les creo. O no, no sé. Si esto me mete en problemas, me da igual. Yo dormí con ella». La frase cayó como una piedra en la superficie de un lago quieto. Los investigadores se miraron, no porque creyeran la confesión, sino porque reconocían el truco. Tim acababa de admitir una relación con la víctima, no para confesar, sino para justificar la presencia de su ADN. Quería inventar un romance secreto, una relación oculta entre él y Mandy Stavik, una joven de 18 años, hermosa, bondadosa, con un novio estable. Bowie lo miró con calma. ¿Qué clase de relación? ¿Durante cuánto tiempo? Cuando Tim se humedeció los labios, bajó la vista y comenzó a tejer su historia. «La conocí cuando salía a andar en bicicleta con mi padre. Mandy estaba corriendo, mi padre habló con ella. Luego yo también dije alguna cosa. Desde entonces la veía cuando pasaba en bici por Strand Road. A veces hablábamos y con el tiempo nos acercamos.
Cuando ella estaba en la universidad, dijo que cuando volviera se verían. La historia sonaba verosímil, si no fuera porque cada detalle era endeble y sospechosamente impreciso. Los investigadores conocían bien la táctica de un mentiroso mezclar verdad y ficción. Un poco de verdad hace que una historia sea más fácil de recordar y creer, pero al unir las piezas, el conjunto no encaja. Sí, Mandy había vivido en esa zona. Sí conocía a Tom Bass, el hermano menor de Tim. Pero la idea de una relación secreta era tan absurda que resultaba ofensiva para la memoria de la víctima. Bowie le preguntó, ¿la llamabas? ¿Le escribías? ¿Cómo quedaban Tim? Sonrió con rigidez. No, no éramos así. Ella dijo que cuando volviera me buscaría. Eso fue todo. Describía su relación como algo vago, casual, sin compromiso. Una chica conocida por su seriedad, su dedicación y su relación estable de 3 años, teniendo un romance oculto con un vecino de 22 años huraño y de reputación extraña. Nadie lo creía. Nadie que hubiera conocido a Mandy lo creía. Tim insistió con tono ufano como si contara una hazaña. En realidad no lo hicimos muchas veces, más que nada besos. Unas cuantas veces antes de que ella se fuera a estudiar y otra cuando volvió a casa. Bowie lo miró fijamente. Él la tenía novio desde hace años. ¿Crees que lo dejaría por alguien como tú? Tim se encogió de hombros. No lo sé. Le gustaba estar conmigo. La temperatura en la sala bajó. No por las palabras, sino por la desfachatez de un asesino hablando de su víctima como si fuera un trofeo. Los detectives habían leído cada página de los diarios de Mandy, cada carta, cada foto. Sabían que era una joven que ponía el amor, la ética y la dignidad por encima de todo. Sabían que nunca habría tenido una relación secreta como la que Tim inventaba. En realidad había una sola parte verdadera en su relato. Sí había visto a Mandy correr frente a su casa. Pero no era amistad, era obsesión. La observaba por la ventana alimentando un deseo retorcido que se convirtió en plan. Mandy jamás habló a solas con él, jamás se detuvo a su lado. Todas las memorias que él describía existían solo en su mente enferma. Cuando la policía hizo pública la noticia, el pueblo estalló en indignación. Los amigos de Mandy, su novio Rick y su hermana Molly hablaron ante los medios. Imposible. Mi hermana nunca lo miró 2 veces. Le daba miedo. No puede ser. Molly lo dijo sin rodeos a la prensa, Tim Bass. Mi hermana estaba muy por encima de él, completamente fuera de su alcance. Incluso el propio padre de Tim, a quien él había incluido en su historia de haber conocido a Mandy, lo negó. No recuerdo nada de eso. Lo inventó todo. Bowie y su equipo entendieron que estaban frente a un narcisista delirante, aferrado al control mediante sus palabras como había controlado a su esposa, a sus novias y a su víctima. Pero esta vez, cada palabra suya sería la cuerda que lo ataría. Porque el ADN no miente. El padre de Tim había muerto hacía años, así que nunca se podría comprobar la farsa del paseo en bicicleta. Quizás la verdad se fue con él a la tumba, o más bien Tim usó su recuerdo como escudo para su crimen. Tras el interrogatorio, el departamento del sheriff celebró una gran conferencia de prensa. Los veteranos que habían trabajado el caso en 1989, ahora con el pelo gris, estaban allí. El nombre Timothy Bass fue anunciado oficialmente como el acusado del asesinato de Mandy Stavik. El pueblo de Acme, Washington, quedó en silencio. No solo por el shock de saber quién era el asesino, sino porque había estado siempre allí en la misma carretera, en una casa cuya ventana daba al camino por donde tantas chicas corrían cada tarde. Miró por esa ventana durante años, pero nadie imaginó que no solo miraba, cazaba. Entre la multitud y las cámaras de televisión, una mujer temblaba en silencio detrás del escenario, Kim Wagner, la mujer que se atrevió a tomar aquel vaso de plástico y salvó el caso. Cuando Mary Stavik supo quién había ayudado a la policía a conseguir el ADN, pidió conocerla. El encuentro entre las dos fue tan conmovedor que todos los presentes terminaron llorando. Mary tomó las manos de Kim, la voz quebrada. No lo sabes, hija.
Me has dado algo que durante 30 años solo me atreví a pedirle a Dios. Kim rompió a llorar y Mary la abrazó. Dos mujeres desconocidas unidas por el coraje y por una joven que ya no estaba. El exfiscal Dave McAcran, quien había custodiado el expediente de Mandy Stavik durante su juventud, llevaba años retirado. Pero al saber que el asesino había sido arrestado, regresó a la sala del tribunal ya anciano, solo para poder decir unas palabras en nombre de Mandy. He esperado 30 años para decir esto, dijo al abrir la audiencia. Mandy Stavik merece escuchar la verdad. La fianza de Tim Bass se fijó en $1 millón, y él se declaró no culpable. 30 años después del crimen, la sala estaba repleta. Periodistas vecinos antiguos, alumnos de Mount Baker High School. En la primera fila, Mary Stavik, el cabello completamente blanco, se sentaba erguida con la foto de su hija entre las manos. La teoría de la fiscalía era clara. Timothy Bass había acechado a Mandy. Vivía en la misma carretera donde ella corría cada día. La observaba, esperaba. Y aquel día, actuó. Se ocultó entre los árboles o estacionó al borde del camino, la amenazó con un arma y la obligó a subir al vehículo. La llevó a un bosque a unos 8 kilómetros del lugar donde más tarde la policía halló los pantalones deportivos de Mandy. Allí la violó bajo la amenaza del arma. Cuando ella logró escapar corriendo entre los zarzales, él la persiguió, la golpeó en la cabeza o la estrelló contra un árbol. Luego, inconsciente, la arrojó al río donde murió ahogada, no porque no supiera nadar, sino porque ya no estaba consciente para luchar. La defensa contraatacó. Mucha gente vio a Mandy ese día. Hay testigos que dicen que estaba a apenas 100 metros de su casa. ¿Cómo podría Tim secuestrarla a plena luz del día en la calle donde vivía sin que nadie lo viera? Afirmaban, el ADN solo demuestra contacto, no asesinato. Llamaron a declarar a la doctora Elizabeth Johnson, experta forense. El ADN masculino puede permanecer en el cuerpo de una víctima hasta 48 horas antes de la muerte. Intentaban sembrar en el jurado la idea de la relación secreta que Tim había inventado. Según ellos, Mandy podría haber tenido relaciones con Tim voluntariamente y haber sido asesinada por otro. Pero uno por uno los testigos destruyeron la mentira. Los amigos de Mandy, Ella, nunca mencionó a Tim. Le daba miedo. Su exesposa, Gina Malone. Me pidió que mintiera, que dijera que ese día él estaba en casa conmigo. Lo hice porque tenía miedo, pero era mentira. Él no estaba. Su hermano, Tom Bass, también testificó contra él. Cuando estaba en la cárcel, me llamó y dijo, encontraron mi ADN en Mandy. Y luego me pidió, ¿puedes decir que tú también te acostaste con ella? Así pensarán que era una chica fácil. El tribunal estalló en indignación. Un hombre del público pidió permiso para salir. No soportaba oír cómo Tim ensuciaba el nombre de Mandy. Tom continuó. Cuando me negué, él dijo, tienes que creerme, soy inocente. La policía me tendió una trampa. Y pensé, si eres inocente, ¿por qué necesitas una coartada? No se detuvo ahí. Tim escribió a su madre desde la cárcel, pidiéndole que mintiera, que dijera que ese día habían ido juntos de compras navideñas. Cuando ella se negó, él propuso algo aún más vil. Entonces, digamos que fue papá. La sala estalló en rabia. Incluso sus propios abogados defensores quedaron en silencio. Uno de ellos, una mujer, trató de rescatar lo imposible en su alegato. A veces los inocentes también entran en pánico. Hacen cosas que normalmente no harían. Algunos negaron con la cabeza, otros soltaron una risa amarga. Nadie en aquella sala podía creer que la inocencia justificara pedirle a un hermano, que mintiera a una madre, que fabricara una coartada y culpara a un hombre muerto. Fuera del tribunal, las escaleras estaban cubiertas con fotografías antiguas de Mandy Stavik, la joven que 30 años después finalmente estaba obteniendo justicia. Los antiguos alumnos de Mount Baker High School, ahora ya padres y madres, llevaron a sus hijos al tribunal y les contaron. Esta joven estudiaba con nosotros. Era valiente, amable. Y al fin la justicia ha llegado.
Mary Stavik estaba sentada en la sala a la luz del día filtrándose por la ventana, sus manos temblorosas sobre el retrato de su hija. 30 años. Y aún seguía esperando escuchar esas palabras finales. La sala guardó silencio cuando el abogado defensor de Timothy Bass se levantó con una foto vieja en la mano. En la pantalla apareció el rostro de Tim en 1988. Cabello engominado, chaqueta vaquera, mirada juvenil. El abogado habló con tono esforzado. Señoras y señores del jurado, hoy miran a un hombre de 50 años. Pero este es Tim Bass, en los años 80, joven, fuerte, atractivo. Es fácil pensar que una chica tan hermosa como Mandy jamás habría estado con él. Pero solo porque nadie los vio juntos, no significa que nunca lo estuvieran. Silencio. Nadie se movió. Porque todos sabían que una foto no podía disfrazar un alma monstruosa. Quienes habían conocido a Tim decían lo mismo, te helaba la sangre. No por su cara, sino por cómo te miraba. El fiscal replicó sin dudar, Ted Bundy también fue llamado atractivo. Un murmullo recorrió la sala. Luego, el médico forense que había examinado el cuerpo de Mandy Stavik subió al estrado, ya retirado con el cabello blanco pero con voz firme. Yo realicé la autopsia de Mandy Stavik y afirmo el ADN del acusado no pudo haber estado en su cuerpo más de unas pocas horas antes de su muerte. Las marcas eran recientes. Solo pudieron producirse durante el ataque. La sala entera se quedó muda. El mismo hombre que se había inclinado sobre el río helado en 1989, ahora confirmaba científicamente que Mandy no consintió. El fiscal se volvió hacia el jurado. Si el acusado dice la verdad, tendría que ser el hombre con peor suerte del planeta, porque apenas unas horas después de su supuesto encuentro voluntario, otra persona la habría secuestrado, golpeado, violado y arrojado al río. Señores del jurado, eso no es mala suerte. Eso es mentira. Luego señaló el cronograma proyectado. Mandy volvió a casa por menos de un día. Tenía planes de ver una película con su compañera de cuarto. No tenía tiempo, ni motivo, ni deseo de ver a este hombre. Cada detalle indica una sola cosa. Él esperó, la emboscó y la mató. El jurado salió a deliberar. 3 horas después regresaron. Solo se oía el chirrido de las sillas sobre el suelo de madera. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Declaramos al acusado Timothy Bass culpable. Las lágrimas rodaron por el rostro de Mary Stavik. Apretó la foto de su hija como si en ese instante Mandy hubiera vuelto a ella. El juez dictó sentencia: 320 meses de prisión, casi 27 años. No cadena perpetua, faltaban pruebas de premeditación, pero era la pena máxima posible. Viviste 30 años en libertad, dijo el juez. Ahora vivirás los próximos 30 encadenado. Entonces le tocó hablar a Tim Bass. Se levantó voz fluida, mirada helada. Soy 100% inocente. No creo haber tenido un juicio justo. Aún así, el hombre bueno en mí desea paz a la familia Stavik. Nadie se movió. Nadie le creyó. Ni su voz tembló, recitaba palabras vacías como si hablara de otro caso, no de la vida que había destruido. Durante todo el juicio, Mary Stavik se ponía de pie cada vez que entraba el jurado, aunque el juez le decía que podía permanecer sentada por su edad. Ella respondía, «No. Me pondré de pie». Se levantaba por su hija, por 3 décadas de espera, por la fe en la justicia. «Ahora puedo respirar», dijo Mary al final del juicio. «No porque me sienta aliviada, sino porque al fin sé quién le robó el aliento a mi hija». Molly, la hermana de Mandy años después, tuvo una hija, y la llamó Mandy para que ese nombre nunca desapareciera del mundo. Ninguna sentencia podría devolver a Mandy Stavik a la mesa de acción de gracias de aquel año, pero el veredicto le devolvió lo más importante, su dignidad. Y al pequeño pueblo de Acme le recordó una verdad escalofriante. A veces el demonio no viene de lejos. Puede vivir justo al lado, detrás de una ventana familiar. Mandy Stavik, 18 años, brillante, amable, llena de vida. Murió en la estación del agradecimiento.
30 años después, la perseverancia de una madre, el valor de mujeres comunes y la ciencia humana devolvieron la justicia. Los monstruos pueden vivir al lado, concluyó la narradora, pero por suerte los ángeles también.